queridos misioneros, un gran saludo en el corazón de nuestra Madre Santísima, de San José y de la Trinidad Santa, que dispone y prepara este momento tan lindo para poder compartir, para poder crecer en el amor al Señor, en el amor entre nosotros, para poder profundizar en este carisma tan precioso que el Señor nos ha regalado a través de nuestra comunidad, Lazos de Amor Mariano. Qué alegría poder tener este espacio. Uno se da cuenta que hoy el mundo anda en un desborde de actividad, de tiempo, de cosas, y no se detiene a profundizar, a entrar en el corazón del Señor. Cuando se me viene pues en este momento a la mente, cuando a Santa Teresa de Calcuta, en medio de tanto apostolado, le dicen algunas hermanas: Madre, tenemos muchos enfermos que atender y, y no damos abasto. O sea, tenemos que, no sé, reducirle a la oración quizá un poco, rezar menos, el Señor comprenderá y bueno, y atender a tantas almas que nos necesitan. Entonces, bueno, ¿cuánto estamos rezando? 1 hora, madre. Pues ahora vamos a rezar 2. Y ahí les empezó a alcanzar el tiempo. Es curioso que la lógica del Señor es contraria a la nuestra en muchas ocasiones. Como dice el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente nosotros, en un apostolado, en una comunidad que tiene un apostolado tan grande, tan fuerte, tan activo, que va y va y va y llama, 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 y retiros, consagraciones, cenáculos y una cosa y la otra, podemos caer en una actividad y en vista de que hay tanta necesidad, podemos olvidarnos de que, como nos lo ha enseñado Rodri también, la primera misión eres tú mismo, misionero. La primera misión es esta alma. La primera misión soy yo. Y no es un egoísmo, sino que es comprender que, como le pasó a Santa Teresa de Ávila, que tuvo una visión de que había un vaso lleno de agua, y entonces al principio había almas que venían a ella y les daba a beber agua, les daba a beber agua, y en un momento se acabó el agua, y entonces las almas empezaron a comerse el vaso de vidrio, y empezaron a lastimarse y a cortarse como era esperable. Y entonces Santa Teresa dice: pero ¿qué pasa? O sea, por qué ocurre esto, Señor? Y el Señor le responde: porque cuando das agua, me estás dando a mí. Pero si te dejas de llenar de mí, te empiezas a dar a ti misma. Y antes de ayudar, empiezas a dañar. Y eso nos puede pasar, misioneros. Porque en ocasiones caemos en, en una sequedad, en una tibieza, como que, como lo hemos escuchado, nos fundimos, nos quemamos. Hay misioneros tan activos y uno dice: este misionero es increíble y activo, y en un apostolado y en otro, y de repente uno dice: ¿qué pasó? Se fundió, se fue, ya no está. Y no digo que era malo, quizá descuidó lo esencial, quizá descuidó su propia alma, quizá descuidó el llenarse de Dios. El alma que vive amando vive ardiendo, pero el alma que vive dejándose amar por Dios no deja de arder jamás tampoco. Y para amar, primero hay que dejarse amar. Ha estado muy claro en nuestro movimiento desde el principio, como Dios se lo reveló a Rodri. Muy bien, entonces con ese preámbulo quiero empezar. Hagamos una oración y entreguémosle este rato de amor al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Papito lindo, Padre bueno, Padre amoroso, hoy nos ponemos en tus manos
amorosísimas, paternas, para dejarnos abrazar por ti. Háblanos al corazón, que podamos oír tu voz y escuchando tu voz que anhela, que desea hacernos hijos, podamos, Señor, ser hijos para ti y que podamos hallar el reposo que tú deseas que encontremos. Soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo. Amado San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, misioneros. Entonces, como estaba diciendo, nosotros muchas veces, voy a poner un ejemplo, es como que estamos en el mar y nadamos, y nadamos, y nadamos, y nadamos, y queremos avanzar, queremos abarcar muchas cosas. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a sumergirnos? A veces uno cree que avanza más porque fue más lejos, pero a veces se avanza más no avanzando hacia adelante, sino yendo hacia el fondo, sumergiéndonos. Porque uno a veces avanza y el mar se ve todo igual, pero cuando uno se sumerge descubre toda la riqueza impresionante que hay en el mar. Y entonces, como decía ahora, nosotros debemos, misioneros, ir comprendiendo que no consiste en saber mucho, sino en meditar mucho, en profundizar mucho, en amar mucho. A veces nos pasa que a nuestras charlas les falta profundidad, les falta hondura, les falta a veces contenido y a veces se monotoniza. ¿Y por qué? Porque nos detenemos poco en profundizar, en adentrarnos, en entrar. Quisiera que en esta charla y en todo este apostolado que estamos teniendo del Padre Celestial, detenernos. Esto es el dejarse amar. Este es un momento para ti, misionero, para que nos encontremos con este amor del Padre que tanto nos ama, para que podamos ver todo lo que Él quiere regalarme a mí y sabiéndome muy amado, poder encontrarme con las almas, que sea como dice Rodri, yo no preparo un retiro, yo preparo mi alma, porque todo el año leo, medito, me formo, de tal manera que no llegue a un retiro, dice Rodri, a forzar mi mente, sino a desahogar mi corazón. Uno da de lo contemplado, dice Santo Tomás de Aquino. Cuando uno se encuentra con un alma, claro, hay que formarse, no está mal, hay que hacerlo, pero uno siempre resulta dando de lo que hay aquí más que de lo que hay acá. Y lo que convierte a las almas es cuando uno le da un contenido de una palabra amada, un contenido interior que yo he meditado, que yo amé, y se lo entrego a las almas para amarlas. La humildad es un descender, amar es un descender. Les estoy hablando de un sumergirnos, de un profundizar, de un navegar mar adentro, pero más que mar adentro, mar profundo. Y descubrir todos los tesoros que Dios nos tiene preparados. Muchas veces vivimos una vida espiritual muy superficial, muy exterior, muy de prácticas. Este año quisimos enfocar esta espiritualidad del Padre Celestial en este tema tan hermoso del don de ser hijos. Me acuerdo, un misionero preguntaba en estos días a unas personas invitando a esta consagración, bueno, ¿quién de ustedes se ha consagrado al Padre Celestial? Y bueno, pocos levantaron la mano porque no es algo tan habitual. Y entonces él dijo, y a ver, ¿y quiénes de aquí son, quiénes de aquí son bautizados? Entonces, bueno, ahí pues todos levantaron la mano. Dijo, ¿y es que acaso cuando se bautizaron no se consagraron al Padre Celestial? Y claro, uno como que no tiene conciencia de eso. Cuando fuimos bautizados, fuimos dados al Padre. Es que el bautismo es hacernos hijos de Dios. Precisamente se nos dio al Padre. Entonces, todos ya fuimos consagrados al Padre, pero precisamente en esto redunda el asunto importante, y es que
no hemos profundizado en la riqueza de eso, en lo que significa ser hijos, sentirnos hijos, sabernos hijos. Y eso es lo que quisiera que hiciéramos, profundizar en este don insondable, precioso, de ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Dice el Señor en el Evangelio, en Juan 8, la verdad os hará libres. A San Juan Pablo II algún día le preguntaron si se perdiera la Sagrada Escritura, no se perdiera, ¿qué palabra o qué frase o qué pasaje rescataría usted? O sea, como que ese pasaje es el más relevante de la Sagrada Escritura. Y entre tantos pasajes tan importantes, tan hermosos, tan lindos, San Juan Pablo II, el gran San Juan Pablo II dijo, el pasaje que yo rescataría sería, la verdad os hará libres. Entre todo lo que puedo citar, el gran San Juan Pablo citó este texto, la verdad os hará libres. Y por eso hemos querido poner a esta charla, sed hijos y seréis libres. Sed hijos y seréis libres. La verdad de descubrir qué es ser hijo de Dios me liberará de una cantidad de dramas interiores en los que muchas veces vivimos imbuidos, ahí entroncados, atascados. Muchas de las crisis que vivimos como misioneros es porque nos falta más conciencia de sabernos hijos, tener una conciencia profunda de que somos hijos amados del Padre, de que somos hijos amados del Padre. En este libro, no sé si algunos lo han leído, de C.S. Lewis, bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero para nosotros allí en castellano es C.S. Lewis. C.S. Lewis, que es un autor inglés del siglo pasado, él era ateo y se convierte al cristianismo, y él escribe un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que es muy corto el libro y son una serie de cartas, o sea, es un libro como de fantasía, podríamos decirlo así, pero contiene muchas verdades de la realidad espiritual, de cómo el demonio actúa para tentarnos. Y en todo el libro se ve una cosa muy transversal, y es que el demonio, la gran táctica que utiliza es hacernos salir del mundo real. O sea, hacernos crear una falsa concepción de la realidad. Entonces mete dramas en las personas para que se preocupen por el futuro que es incierto, que no conocen, que no están en sus manos. Para ponerles dramas de su pasado, el pasado que ya ocurrió, ya no se puede cambiar. Para distorsionar el presente y hacernos vivir algo irreal. Entonces, una tentación que se ve transversal en el libro es este afán del demonio de hacernos vivir hacernos vivir como si Dios no existiera. Y si es que creemos en Dios, entonces hacernos vivir una fe falsa. O sea, creyendo que somos buenos cuando en realidad no lo somos. Creyendo que estamos viviendo en la fe cuando en realidad no lo estamos viviendo. Y yo sé que a muchos de nosotros nos pasa. ¿Cuántas veces, no sé, uno se va a acercar a otra persona, al jefe puede ser, y uno empieza a divagar? Y uno dice, Dios mío, le voy a pedir permiso al jefe, pero el jefe me va a regañar. El jefe me va a decir, pero si ya te di un permiso hace poquito. Y me va a decir, pero no te puedo dar este permiso. O no sé, uno empieza a hacerse una cantidad de conjeturas y uno dice, me va a responder esto. Y si me responde esto, yo le voy a responder esto. Y si me dice esto, yo le digo aquello. Y resulta que uno se acerca al jefe y le dice, jefe, de pronto, no sé, quería pedirle un permiso. Ah, sí, ¿para cuándo? Y le da el permiso muy fácil. Entonces uno se da cuenta que se armó todo un drama por algo que era irreal y que al final de cuentas no fue así. Bueno, algo así nos pasa en muchos escenarios y en la vida espiritual sí que nos pasa. No sé, uno a veces, por ejemplo, para dar una charla, uno dice, no, esta charla se me va a olvidar todo, no, me va a faltar tiempo y yo qué más voy a decir y ya después ¿quién le quita el micrófono? Entonces, muchas veces nos pasa que sufrimos mucho por lo que no es real. Sufrimos mucho por lo que no es real. A muchos de nosotros nos han confiado una misión, ser encargados de misión, dirigir un retiro, dirigir una consagración. ¿Y cuántos nos hemos hecho una cantidad de dramas por lo que quizá pueda pasar? Y entonces voy a dirigir un retiro y uno dice,
Dios mío, se van a devolver muchas almas. Las almas no se van a convertir. Me va a salir una persona que me va a empezar a preguntar todo y me va a dejar así, me va a corchar. No voy a saber qué responder. Y uno se empieza a hacer una serie de dramas. Y cuando va al retiro, la gracia nos asiste y todo sale adelante. Díganme si eso no nos pasa. A unos más que otros, seguramente, porque ya también juega mucho lo temperamental. Pero, pero nos suele pasar mucho. Y a lo que voy con esto es que sufrimos mucho por lo irreal. Y el demonio juega mucho con eso. Sufrimos mucho por lo irreal. O cuando caemos, cuando de repente pecamos, ahí el demonio sabe meter el dedo en la llaga y decir, ¿te das cuenta? ¿Y tú, misionero? ¿Y cuánto tiempo llevas en la comunidad? ¿Y a cuántas almas les has predicado? Incoherente, hipócrita. Dios no te va a perdonar. Dios ya te ha perdonado mucho. Ya no mereces el amor de Dios. Y una serie de mentiras, porque Él es el mentiroso desde el principio. Porque Él es el asesino, el engañador. Y Él, Dios, que conoce nuestros pecados, nos llama por nuestro nombre. Y el demonio, que conoce nuestro nombre, nos llama por nuestros pecados. El demonio es el acusador, el que nos dice la verdad, pero para aplastarnos. Pero Jesús es el que nos dice la verdad y nos dice, pecaste, es verdad, caíste, es verdad, eres limitado, es verdad, pero yo te levantaré, yo te ayudaré, yo estoy contigo. Y ahí es cuando la verdad os hará libres. El demonio nos dice la verdad, pero nos aplasta y en el fondo nos deja más agobiados. Dios nos dice la verdad, pero es una verdad que libera, porque es una verdad desde el amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo quisiera, misioneros, que en este momento pudiéramos entrar en nosotros, en nuestro corazón y confrontarnos y mirar qué hay en nuestro interior. Quisiera leer una cita bíblica que está en el libro de los Jueces, que es esta historia que seguro que hemos escuchado de Sansón y Dalila. Este Sansón que tenía fuerza, una fuerza increíble, y entonces los filisteos mandan a Dalila para que engañe a Sansón y le diga que le revele dónde reside su fuerza para poderlo destruir. Y entonces Sansón le empieza a decir, no, mi fuerza está aquí, y si pasa esto, entonces ya seré tan débil como cualquier hombre. Y le dice, la engaña como unas 3 veces, y ya entonces Dalila le dice, ¿cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Es la tercera vez que te burlas de mí, y no me has dicho de dónde te viene tu gran fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo importunaba, decayó su ánimo hasta la muerte, y le contó todo lo que llevaba en el corazón. Le dijo, nunca la navaja por mi cabeza, puesto que soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si se me rapara, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaría y sería como todos los hombres. Dalila vio que le había contado todo lo que llevaba en el corazón y mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid, que esta vez me ha contado todo lo que llevaba en el corazón. Y ahí resulta que ella lo hace dormir, lo rapan y ya finalmente pueden dominarlo porque perdió toda la fuerza que residía en su cabellera. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque Dalila le exige a Sansón que le revele todo lo que hay en su corazón. Cuéntame lo que hay en tu corazón, ¿de dónde viene tu fuerza? Y entonces él le revela este secreto y ese secreto residía en su corazón y le contó de dónde venía su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestro motor? ¿Qué nos mueve a orar? ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Cuál es esa motivación por la que vivimos? Y esa respuesta está en lo profundo del corazón. Ese secreto está en el corazón. Yo te invito, misionero, a que entres, como dice el Señor, el Padre, entra en tu aposento, en tu habitación, en el fondo de tu alma. A veces vivimos en tanto ruido,
con el TikTok, el WhatsApp, las series, Netflix, Twitter, tanta cosa que el mundo y el trabajo y una cosa y otra, y no entramos. No vamos a ver de dónde viene la fuerza. ¿Por qué siento que mi corazón ya no está ardiendo? ¿De dónde viene mi fuerza? ¿Cuál es mi motivación? Aquello que me mueve a amar. Porque si logro ver eso que está en tu corazón, podré saber si mi fuerza se está agotando o mi fuerza sigue vigorosa. Y esa respuesta está en el corazón. Y eso es lo que quiero que hagamos, que entremos en el fondo del corazón y descubramos de dónde viene la fuerza, por qué es lo que obramos. Dice en filosofía, el alma se define como el primer principio vital, o sea, el primer principio de vida. ¿Cuál es el alma de tu vida espiritual? ¿Qué es ese principio por el que obras? ¿Qué es, en el fondo, podríamos en lo concreto preguntarnos, ¿qué es lo que nos agobia en la vida espiritual? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué es en lo que más pensamos? ¿Soy yo mismo? ¿Son las almas? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Es mi familia? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que más abunda en nuestro corazón, eso es lo que más amamos. Lo que más nos hace sufrir, eso es lo que más amamos. ¿Cuál es ese primer principio vital? ¿Cuál es esa fuerza por la que obramos? Eso es lo que debemos descubrir para ver cuál es el motor, el alma de nuestra vida espiritual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco los frutos que da el sabernos hijos de Dios. Y ahí, esto lo hemos tocado en varias ocasiones, pero hay unas condiciones de lo que significa ser hijo y consiste en tres cositas. La primera, recibir. El Señor dice, os aseguro que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero somos personas adultas, ¿cómo vamos a ser niños? Bueno, como le decía el Señor a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no tendrás vida eterna. Pero ¿cómo? Si ya soy grande, ¿cómo voy a devolverme al vientre de mi madre? ¿Cómo volver a ser niños? Si ya somos adultos, si ya pensamos como adultos, si ya trabajamos como adultos, muchos tienen hijos, obligaciones. ¿Cómo ser niños? ¿A qué se refiere ser niños? Y el Señor quiere expresarnos ese ser niños, hay que entenderlo en la condición del corazón. El niño es el que recibe. El niño es el que se da cuenta que todo es don. El niño es el que no puede hacer nada por sí mismo. No se vale por sí. Todo lo recibe de otro. Y esa es la condición que el Señor nos pide. Seguir siendo niños aunque tengamos 80 años. Seguir siendo niños. No dejar nunca de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, la conciencia de que todo es don. San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué alardeas? ¿De qué presumes? Todo es don, todo es un regalo. Un corazón agradecido es un corazón generoso. Un corazón que reconoce que todo lo ha recibido es un corazón que no tiene problema en dar. Las personas, curiosamente, paradójicamente, que son más generosas son las personas con las que han sido más generosas. Las personas más egoístas son las personas que con ellos han sido más egoístas, porque uno da de lo que ha recibido. Entonces, cuando uno se sabe amado, reconoce que Dios me ha dado tanto, uno dice, Dios mío, yo no puedo ser egoísta. Yo no puedo quedarme con tantos regalos, sino que tengo que dar, entregar, dar. Entonces, lo que Dios nos da es la gracia de poder ser generosos con otros también. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hay una pedagogía divina. Dios todo el tiempo nos va dando cosas y eso hay que ver la providencia de Dios, el paso de Dios por mi vida. Me acuerdo una vez, me han pasado muchas y yo sé que a muchos de ustedes les han pasado también muchas cosas impresionantes, pero una vez me pasó una que hasta el día de hoy me impacta mucho.
Eh, Resulta que fuimos a un apostolado con unos misioneros, eso fue un miércoles de ceniza, entonces le ayudamos al sacerdote y eran muchas veredas, eran una parroquia así como urbano-rural, entonces eran muchas veredas, muchos sitios rurales, y entonces nos repartimos los misioneros y fuimos a ayudar a poner la ceniza en distintos lugares. Entonces unos se fueron en auto a unas veredas, otros nos fuimos en otro auto a otras veredas. Y al final del día había que llevar uno de los autos que nos habían prestado al misionero, pues donde, que nos lo había prestado. Entonces íbamos en el auto y al auto se le había dañado el testigo de la gasolina, del combustible. Entonces no indicaba si había o no había. Bueno, entonces yo iba en ese auto manejándolo y le dije al otro hermano que iba en otro auto, bueno, acuérdeme de echarle gasolina al carro porque yo no sé si tiene, no tiene, bueno, hay que echarle. Entonces íbamos en una autopista rumbo hacia la ciudad a donde había que dejar el auto y entonces íbamos ahí cuando iba en el carro y se acabó, se acabó la gasolina. Y entonces, claro, chin, me estacioné, yo dije, caramba, se me olvidó echar gasolina. Y eran las 11:30 de la noche, estábamos en medio de una autopista, venían pocos autos para aquí y para allá y no había, o sea, había una estación de servicio de combustible, pero estaba muy lejos. Y entonces estábamos en los dos carros, estábamos solo los dos hermanos, los dos conductores, no había forma pues como de empujar, bueno, en fin. Entonces, pero lo curioso es esto, me detuve, se detuvo el misionero que iba conmigo detrás en el otro auto y detrás de nosotros se detuvo una grúa. O sea, me detuve yo, se detuvo él y se detuvo una grúa, como si viniéramos en caravana. 11:30 de la noche, en una autopista donde no es que uno vea así, pues caravana, hay una caravana de grúas, o uno vea grúas para aquí, grúas para allá, no, 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 o sea, eh, curiosamente, me detuve, se detuvo el misionero y se detuvo la grúa detrás de nosotros. Pudimos haber parado, no sé, para esperar a otra persona, para llamar a alguien, para cualquier cosa, pero se detuvo la grúa, no tenía por qué hacerlo. Se detuvo, era una mujer, me acuerdo, se bajó y me dijo, ¿necesitan algo? Yo dije, no, o sea, yo dije, es la Virgen, impresionante, es la Virgen. Y le dije, bueno, creo que nos quedamos sin combustible, ya me dio ahí 2 galones de combustible, los echamos, y ya eso era, y bien. Pero yo dije, si esto no es la providencia, ¿qué es? Si detrás de esto no hay un Padre amoroso, la Virgencita dulce y buena que nos asiste, no sé cómo llamarle a esto, porque no es una coincidencia, es una delicadeza del amor del Padre. Y es bonito experimentarse así, porque el que se experimenta como el que recibe es mucho más feliz, se siente más pleno, se siente más amado. Alguien se interesa por mí, a alguien le importo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Recibir. El hijo recibe, el hijo imita. Y si uno, bueno, en el mundo, cuando en el mercado uno dice, bueno, esto es de imitación, y cuando es algo de imitación no es el original, o sea, como que vale menos porque es una imitación. Pero resulta que en Dios pasa lo contrario. Entre yo más imite a Dios, saco lo más original que soy yo mismo. Entre más ve a Dios, como que brota de mí la potencia de lo que Él hizo en mí, de lo que Él dio en mí. Como Dios es insondable, eterno, pues se va a manifestar en mí ese amor insondable de Dios. Pero en cambio, cuando trato de imitar un ser humano caduco, imperfecto, pues termino imitando algo muy limitado, algo muy limitado. Y cuando queremos imitar a alguien, debemos contemplarlo, debemos verlo, debemos escucharlo, debemos verlo y verme. No sé, cuando un actor quiere imitar un personaje, empieza a fijarse en el personaje y a verlo y a detallarlo y a darse cuenta y a empezar a hacer los movimientos y como que con el tiempo lo consigue imitar. Bueno, con Dios debemos verlo, debemos contemplarlo, debemos orar, debemos hablar con Él, debemos verlo y vernos. Como decía San Francisco de Asís, que te ame, que te conozca y que me conozca, que te conozca y que me conozca. Y poco a poco, con el tiempo, se va logrando una transformación del corazón, porque nos vamos transformando en lo que contemplamos.
Antropológicamente, psicológicamente, el mundo, las personas no podemos vivir sin referentes. Yo creo que una cosa que ha pasado mucho en Lazos es que se han ido perdiendo los referentes, referentes de misioneros. Yo me acuerdo cuando entré a Lazos, yo vi a un misionero y yo dije, yo quiero ser como ese misionero. No era santo, pero era un misionero encendido, ardoroso, fuego, un misionero caritativo, un misionero que oraba con ardor, con delicadeza, un misionero encarismado. Y eso atrae, y eso hace querer imitar eso. Miremos cómo vivimos nuestra vida como misioneros. Y no es por soberbia, no es porque, para que me vean y me imiten. No, no, no. Es producto del amor. Quien imita el amor da ganas de que lo imiten, porque el amor da ganas de que se comparta. Dice Santo Tomás de Aquino, el bien es difusivo de sí. El bien se difunde por sí mismo, por sí mismo. Seamos misioneros referentes para que podamos todos, dice San Pablo, sed imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Y no era soberbio por decir eso. Reconocía a quién estaba imitando y por qué debían imitarlo a él. Porque en el fondo iban a imitar al Señor. Y finalmente, recibir, imitar y corresponder. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice el Señor. Amar y corresponder. Amor con amor se paga. En el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que hemos recibido de Dios es un amor tan grande que cómo no amarlo. El amor no sale a la fuerza. El amor brota espontáneo por naturaleza. El amor no es una cosa que sale a presión, sino una cosa que se desborda. Es como un caudal, como una fuente. No se puede entender una persona que se sepa amada y que no quiera amar. Es imposible. Una persona que se ha sabido amada que no quiera amar. El amor tiene como fruto necesariamente querer comunicar ese amor a otros, querer corresponder a ese amor que otros me han dado. Y amor, si lo que se quiere dar amor, lo que se da es amor, lo que se recibe es amor y lo que se da es amor, eso se llama amistad. Y es amistad lo que el Señor quiere entablar con nosotros. Una vida de amistad. La vida de ser hijos de Dios es una vida de amistad. Es una vida de amistad. ¿Somos amigos de Dios? ¿Veo a Dios como mi amigo? En el Evangelio, en la parábola de los talentos, en Mateo 24, si no estoy mal, había una cosa bien tremenda. Y era que a uno se le dieron unos talentos, a otros otros, y a otro se le dio un talento. Y el que se le dio un talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Enterró el talento y cuando llegó el Señor a recibir las cuentas, dijo, aquí está lo que me diste. Porque sabía que eras un Señor exigente, que cosechas donde no sembraste. Y tuve miedo, escondí el talento y acá te doy lo que me diste. Él pensó que iba a ser bien. Él tuvo miedo de perder lo que su Señor le había dado y dijo, bueno, pues yo creo que Él se pondrá contento si le devuelvo por lo menos lo que Él me dio. O sea, no le quedé debiendo, quedamos saldado, a ras. Y él creyó que estaba bien. ¿Y cuál es la respuesta de ese Señor? Siervo malvado, con que tuviste miedo porque soy un Señor exigente, pues quítenle a este su talento y désenlo al que tiene 10. El Señor se molestó porque tuvo miedo, porque escondió su talento y porque no lo puso a producir. Lo hubieras puesto en el banco y hubiera recaudado con los intereses. Pero en el fondo, ¿qué hay aquí? En el fondo hay una concepción distorsionada de ese Señor. En el fondo, este hombre no hizo nada por temor, por miedo a ser castigado, por miedo a la reprensión, por miedo a que lo regañaran. ¿Cuántos de nosotros quizá vivimos una vida espiritual atemorizada? ¿Cuántos de nosotros quizás vivimos una vida espiritual
del cumplimiento, de las prácticas. Y entonces, si somos encargados o directores, hacemos un acompañamiento y decimos, bueno, ¿cómo estás con las prácticas? Y caemos en un moralismo de cumplir, de cumplir. Una vida espiritual de cumplir fatiga, seca, cansa, es fatigosa, es cargosa. Y dice el Señor, mi yugo es suave, mi carga ligera. Es una vía de amistad, es un camino de amor, es un estar con el Señor, conocerle, amarle. Y eso tiene como producto oración, orar. Pero es un desborde del corazón que se ha sentido amado y que ama. Es una vida de amistad, no es una vida de un servidor, es una vida de un amigo, es una vida de un hijo. Es una vida de un hijo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que cuando no hacemos una práctica, el Señor está molesto? ¿Cómo entendemos a Dios? ¿Lo entendemos como un jefe que me exige o lo entendemos como un padre que me ama? ¿Por qué hacemos tanto el acento en el cumplir las cosas y no en el amar las cosas que hacemos? ¿Por qué no pensamos en la alegría que le da a Dios ver cuando de repente cansado hago un rosario, no por un cumplimiento, sino por un amor? Cansado en la noche después de un apostolado, digo, Señor, estoy cansado, pero voy a hacerte este rosario. No movido porque si no lo hago, no, ¿cómo no lo voy a hacer? No, sino, Virgencita, Señor, porque tú te mereces esto. Y eso da descanso al corazón, muestra una verdadera vida espiritual y el Señor se derrite. El Señor se conmueve al ver un hijo que no reza por cumplir, sino que reza por amar, para dejarse amar también. Y después de María, nadie como San José. Muy bien, esto que estamos viendo aquí es, es importantísimo porque hoy en día vemos la crisis tan tremenda que hay de padres. Una crisis tremenda que tenemos de paternidad. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es restaurar, restablecer, sanar un poco esta figura, esta línea paterna. Hay un libro muy bueno que se llama Crisis de la Paternidad, el padre ausente, del padre Miguel Ángel Fuentes, un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado que escribe libros muy buenos. Está en la colección Virtus, miren, es un libro cortito. O sea, no es un gran desarrollo de muchas cosas, pero sí es un abrebocas y dice cosas muy interesantes. Y vean lo que dice aquí citando a un padre, el padre José Kentenich, que es el fundador de la comunidad de Schoenstatt, y dice lo siguiente, hablando de la importancia del padre. El padre es una figura irreemplazable. Y la paternidad hace que el hombre sea duro como un diamante y tierno como una madre. Es decir, la masculinidad dada por una paternidad equilibra y pondera la firmeza y la suavidad. La masculinidad sin paternidad se convierte en una flecha que tiende continuamente a lo infinito sin retorno al punto de partida, en un judío errante que no sabe de descanso, en un trabajólico que en perpetua inquietud planifica y ejecuta y planifica. Es decir, lo que está diciendo aquí es que cuando falta el padre, la figura del padre, la persona no comprende que es hijo y se cree un trabajador errante. Se convierte en una persona que vive en una modalidad de hacer, de cumplir, de ejecutar, de resultados, de producción, y no es capaz de descansar. O sea, como que la persona se descuaja, como que se da, se desborda, pero sin ponderación. Y ante todo, como dice acá, se convierte en un judío errante que no sabe de descanso. O sea, es que es precisamente muchas de las crisis de la vida espiritual redundan en que no nos sentimos hijos, sino que nos sentimos siervos, trabajadores, y debo darle cuentas a mi jefe. Y no nos sentimos hijos que también
podemos descansar en el Padre. Dice acá, precisamente el Padre, lo siguiente. La solución del problema de los padres ausentes pasa por el trabajo de profundizar el sentido de la propia filiación. Se debe aprender a ser hijos. Ahí lo está diciendo claramente. A veces esto puede implicar aprender a ser hijos a pesar de la deficiencia de los padres. Es que evidentemente los padres de aquí de la tierra no son perfectos. Es evidentísimo, no son perfectos. Pero se debe aprender a ser hijos y ahí viene la figura del Padre Eterno que viene a restaurar esa figura del Padre de la tierra. Dice aquí en este mismo libro, no tenemos países de Dios porque ya no tenemos países de padres. Y por eso tampoco tenemos países de hijos. No hay una fe en Dios porque hay un déficit de padres. Y no hay padres porque hay un déficit de hijos. Y se cita acá otro escritor, Pestalozzi, la mayor tragedia del tiempo actual es que ha perdido el sentido filial, porque ello imposibilita la actividad paterna de Dios. Impresionante eso. La mayor tragedia de la sociedad actual es que ya no sabe ser hijos, y eso imposibilita a Dios ser padre. Si yo no me siento hijo, pues no dejo a Dios ser padre. Visto psicológicamente, la raíz profunda de esta pérdida del sentido filial está en que vivimos una época sin padres. Es un hecho deprimente no tener padres sanos que puedan despertar el sentido filial natural que penetra hasta el subconsciente del alma y abarca todo el hombre. Sin una profunda vivencia filial en el orden natural frente al padre real o a un padre sustituto, es, en términos normales, extraordinariamente difícil lograr una vivencia y una imagen consecuente de Padre sobrenatural. Es difícil ver a Dios como Padre cuando el testimonio de acá de la tierra ha sido muy malo, ha sido muy herido, muy lastimado, muy traumático. Pero el Padre viene a sanar precisamente esa figura. El Padre viene a restaurar la figura de los padres. Si hay algunos aquí que son padres y no han sido buenos padres, tranquilos. Ya el pasado no se puede dar golpes de pecho en algo que ya no se puede cambiar, pero se puede de aquí en adelante resarcir, aprender del Padre a ser padres. Si algunos tuvieron como hijos un mal ejemplo de padres, el Padre puede sanar esa figura. Y entonces hay que aprender a ser hijos a través del Padre, que es una figura limpia, una figura transparente, una figura buena, una figura estable, una figura perfecta del Padre eterno. Y Él lo hace todo el tiempo en la providencia. Él lo va haciendo. Porque lo que Dios hace con nosotros no es un prever simplemente, no es un ver lo que va a suceder antes, sino es un proveer, disponer lo que va a suceder. Y después de María, nadie como San José. Algunos frutos de vivir esta filiación. Primero, qué importante es amar y dejarse amar. Ver a Dios como un Padre amoroso que todo el tiempo me está dando a mí amor, que está disponiendo cosas a veces dolorosas. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de muchas personas han encontrado a Dios a través de un problema? Bendito problema que hizo a esa persona, a esa familia encontrarse con Dios. ¿Cuántos a través de la muerte de un familiar se logró la unidad de la familia? ¿Cuántos a través de una enfermedad se encontraron con Dios? ¿Cuántos a través de una ruina económica se encontraron con Dios? A través de una palabra, a través de un testimonio, a través de una canción, a través de una cita bíblica. Dios te busca todo el tiempo para que te dejes amar. El amor, dice Primera de Juan, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Muchas veces nuestro drama redunda en que queremos amar a Dios y amarlo y amarlo y amarlo y amarlo y amarlo. Y eso hay que hacerlo. Pero ese amor es fruto de un dejarse amar primero. Rodri, y vuelvo a insistir, Rodri le dijo a Dios, qué importante es amar. Rodri se dio cuenta de la importancia de amar y cuán poco había amado. Y el Señor le pudo haber dicho un millón de cosas. Y le dijo, y dejarse amar.
O sea, el Señor puso una primacía en eso. Le dijo, bien, bien, bien. Al final de nuestra vida nos examinará en el amor, dice San Juan de la Cruz. Qué importante es amar, pero el Señor le dijo, y dejarse amar. No olvides que de ahí parte. Ese es el origen, esa es la fuente. Y dejarse amar. Entonces, el sentirse como hijos nos hace dejarnos amar. Dejarnos amar, recibir. No sé, de pronto a veces uno está con un amigo y lo invita a comer y uno va a pagar y dice, déjese querer, déjese amar, tranquilo, déjese atender. Y a uno que le toca ir, recibir. Y ser un poco más receptor y dejarse amar. Es bonito dejarse querer. Y a veces nos cuesta tanto, como que, no, es que yo soy el que tengo que hacer. A veces, sí, como que nos cuesta mucho esa parte, aceptar. Veámoslo como una ternura de parte de Dios, a través de las personas con las que vivimos, un dejarnos amar, un dejarnos amar. Entonces, primero, en estos frutos de vivir una filiación con Dios, dejarse amar. Segundo, dice la Virgen María en Medjugorje, el gozo es fruto del amor. El gozo es fruto del amor. Amar nos llena de alegría, ¿o no? Amar nos llena de alegría. Uno se siente muy feliz cuando ama y uno se siente muy feliz cuando lo aman. Amar, el gozo es fruto del amor. El gozo es fruto del amor. Yo me acuerdo una vez, hace muchísimos años, mi papá trabajaba con remates, con negocios de variedades, así que venden muchas cosas, juguetería, cristalería, bueno, cosas para el hogar. Y me acuerdo, nosotros vivíamos en Bogotá y nuestra familia pues es de Antioquia. Entonces, yendo una de tantas veces a Antioquia, estábamos ya casi llegando al pueblito donde somos y antes de eso, pues esa zona es muy pobre. Hay mucha zona rural y esa gente es muy pobre. Entonces, mi papá llevó un bulto de muñequitas que vendíamos en el local a 1.000, 2.000 pesos. Y de carritos, igual, 1.000, 2.000 pesos. Una cosita así, unas muñequitas así, lo más sencillas del mundo. Y llevábamos eso para regalárselo a esos niños. Me acuerdo que detuvimos el carro ahí en esa zona y vinieron unos niños, vengan, vengan, vengan. Entonces le regaló a las niñas muñequitas, a los niños carritos y digo, vaya, dígale a los amiguitos que acá están regalando. Era para Navidad y era un regalo como de Navidad. Díganles que están regalando muñequitas, carritos. Entonces los niños, no, sí, qué alegría. Y fueron, corrían a recibir la muñequita, el carrito. Me acuerdo una niña, no sé, yo tendría por ahí 10, 12 años. Me acuerdo una niña chiquitica, dijo, wow, qué muñeca tan linda, la mejor muñeca que he tenido en mi vida. Yo dije, pues hasta el día de hoy me acuerdo, me impresionó mucho porque yo dije, yo no tiene tantas cosas y es tan exigente, tampoco valora lo que tiene. Y esta niña con una muñequita que no vale nada, estaba como la niña más feliz del mundo. Cuando en la vida espiritual el alma es pobre, disfruta cada detalle, por pequeño que sea. Cuando sentimos que tenemos mucho, cuando somos muy vanidosos y orgullosos y creemos que todo lo tenemos, es más difícil encontrar gozo. Es más difícil sabernos amados. Es más difícil recibir de Dios y ver a Dios en cada cosa. Y yo sé que lo hemos visto muchas veces. ¿Cuáles son? Y me lo digo sin temor a equivocarme. ¿Cuáles son los misioneros más encendidos en todas las localidades? Los de San Lorenzo. Curiosamente, muchas veces pasa eso. Los misioneros más encendidos, un factor general, o sea, pues no es una cosa que tiene que ser así, pero generalmente los misioneros que nunca se niegan a nada, que siempre van a servir a todos los retiros, que van a todos los apostolados, que no se pierden un grupo de oración, que van aquí y allá, que dicen que hay que hacer, que hasta les hacen bromas por la disponibilidad de servicio aquí y allá, son los misioneros que están empezando, los que no han salido de esa novedad, los que se dan cuenta que wow, qué lindo, qué belleza, qué charla, qué oración, cómo Dios tocó esa alma y se dejan sorprender todo el tiempo. Esas almas viven en un gozo permanente, viven encendidas porque ven en todo la mano providente de Dios que les está dando un detalle de amor y de cariño.
Es muy triste ver que en el tiempo, cuanto más vamos caminando, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se nos va enfriando el corazón. Empezamos a llenarnos de muchas cosas, empezamos a volvernos tan ricos, tenemos esto, aquello, y acaparamos, no sé, virtudes. Yo he dado tantos retiros, tantas consagraciones. Lloró un alma en un retiro, bueno, ya he visto llorar muchas. Ocurrió una sanación hermosa en un alma, bueno, pues una más. Un retiro, las almas llorando, contentas. Bueno, lo que siempre ocurre. Qué triste cuando el corazón se acostumbra, porque deja de experimentar gozo, porque deja de saberse hijo, porque deja de ver detrás de lo que aparece aquí, en lo más próximo, una mano que es del Padre bueno, que da detalles de amor para vernos felices todo el tiempo, para vernos felices todo el tiempo. Dice en estas cartas del diablo a su sobrino, el demonio que le escribe, o sea, consiste en cartas que le envía un demonio a su sobrino, otro demonio, de cómo tentar al alma, y en una de esas dice el demonio que el enemigo, es decir, Dios, que es el enemigo del demonio, dice, el enemigo en el fondo es el mayor de los hedonistas. Sabemos que el hedonismo es el buscar el placer, o sea, el afán como del placer. Y dice, es tremendo, porque para nosotros el hedonismo es algo malo. Y claro, el placer desordenado como fin es malo. Pero es curioso que el demonio paradójicamente llama a Dios el mayor de los hedonistas. ¿Y por qué? Dice él, porque Dios creó un mundo para que el hombre experimentara placer. Placer al comer, placer al beber, placer al dormir, placer en una relación sexual, placer, placer. Y el cielo será un eterno placer, será un eterno gozo, será una eterna felicidad. Y el demonio dice, es que Él les preparó un lugar donde van a disfrutar eternamente, donde van a vivir experimentando placer todo el tiempo. Dios es el primero que quiere que tú y yo disfrutemos y seamos felices en la vida, en esta vida y en la otra. Dios es el primero que quiere eso. Pero es necesario sabernos pobres, sabernos hijos, para experimentar ese gozo y para ver en cada detalle un regalo de parte de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Teresita del Niño Jesús decía, si veo el mundo y todas las criaturas, qué grande siento mi corazón, porque todo el mundo y todas las criaturas no pueden llenarlo. Pero si veo mi corazón en referencia a Dios, qué pequeño me parece, porque basta un poquito de Dios para llenarlo por completo, para llenarlo por completo. Eso experimentó Teresita, eso experimentó Teresita, la grandeza del corazón ante el mundo y la pequeñez. Basta una mirada de Dios para ser plenamente felices. Tercero, primero, dejarse amar. Segundo, el gozo que da el sabernos hijos. Tercero, el corazón descansa cuando es pleno, cuando está pleno. Vemos, por ejemplo, en filosofía de la naturaleza, cuando se habla del reposo, cuando termina el movimiento. Es decir, este cuerpo, este objeto, está en movimiento. Dejó de moverse, ahí llegó al reposo. Está en movimiento, dejó de moverse, ahí llegó al reposo. O sea, cuando termina el movimiento, llegó el reposo. Podríamos verlo en la vida espiritual. Cuando el alma deja de moverse, deja de buscar, deja de estar inquieta. Bueno, como lo decía San Agustín, mi corazón estará inquieto, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué buscas? ¿Tu corazón está en paz o tu corazón está inquieto? Nuestro corazón busca, 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 como está la sociedad actual, buscando y no encuentra, o nuestro corazón está en paz, está sereno, está en reposo. ¿Cuándo viene el reposo? El amigo descansa en el amigo. Uno descansa en el amigo. Cuando uno está agobiado y uno le cuenta a un amigo lo que siente, como que se desahoga, uno descansa. Cuando uno está haciendo un trabajo, algo que quería y lo logró,
descansa. Cuando uno está en un temor ni el berraco, un miedo así, Dios mío, angustiante, una cosa, y se fue el temor, uno descansa. El descanso es ese momento en el que el alma logra sosegarse, logra reposar, logra encontrar aquello que buscaba. Logra encontrar aquello que buscaba. ¿Y por qué nuestra alma no descansa? ¿Por qué nuestra alma muchas veces vive en un continuo agobio? ¿Por qué nuestra alma muchas veces vive en un continuo buscar, buscar, buscar? Misioneros, si decimos que las almas en el mundo, les decimos en sentido de vida a las almas, que la felicidad está en Dios y que ahí se encuentra el descanso y el reposo, y nosotros ya encontramos a Dios y nuestra alma aún no ha reposado, ¿qué pasará? ¿Qué faltará? ¿Será que ya encontré a Dios? ¿Será que ya me he dejado amar por Dios? ¿Será que ya he dejado encontrar a mi alma realmente con Dios? ¿O todavía me reservo algo? ¿O todavía me guardo algo? ¿O todavía no le entrego todo al Señor? El alma que encuentra a Dios reposa, llega a la plenitud, llega a la plenitud y ahí descansa, y ahí descansa. El sentirse hijos nos hace descansar, nos hace comprender que las cosas no están en nuestras manos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando veíamos todo perdido, cuando veíamos que nada iba a resultar, y ahí es que vemos la mano de Dios más tremenda, ahí es que vemos la acción de Dios más increíble, y díganme si no se siente uno más amado, más respaldado, y uno dice, Dios mío, si todo se veía un caos? ¿Cuántas veces en un retiro vimos que todo estaba perdido, que las almas no están duras? Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y de repente el Señor las tocó, con una actividad, con una cosa, a veces con lo más insignificante. Y el Señor tocó las almas. Uno descansa cuando se da cuenta que las cosas no dependen de uno en el fondo, sino que dependen de Dios. Cuando deja a Dios ser Dios. ¿Y cuántas veces cuando creíamos que todo estaba fríamente calculado, ya todo está preparado, todo está dispuesto, todo lo teníamos bajo control, es cuando peor nos salen las cosas? Y no digo entonces que no, hay que estar ahí, que salgan las cosas de cualquier manera, no, hay que prepararlo, pero sabiendo que no depende de mí en el fondo. Decía San Ignacio de Loyola, haz todo como si dependiera de ti, pero teniendo conciencia que todo depende de Dios, que todo depende de Dios. El Padre Pío es impresionante, los que se han visto la película, que es hermosísima, muy bien, está muy bien. Y me acuerdo en una de las escenas que el Padre Pío manda a un tipo al bosque, un tipo que era muy licencioso, y lo manda al bosque, o sea, no lo manda, sino que lo reprende y el tipo sale corriendo, llorando y se va al bosque y pasa 3 días llorando sus pecados y vuelve donde el Padre Pío, llorando así destrozado, arrepentido. Y entonces le dice el Padre Pío, bien, ¿qué buscas? Y entonces le dice el Señor, busco un poco de paz, llorando, busco un poco de paz. Y le dice el Padre Pío, ¿vienes a pedirme paz a mí, que no he tenido paz un solo instante de mi vida? ¿Vienes a pedirme a mí paz, que no he tenido paz un solo instante de mi vida? Y el Padre Pío daba paz. A pesar de las persecuciones, a pesar de sus estigmas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las enfermedades, a pesar de la persecución, a pesar de las calumnias, era un hombre que tenía paz. A veces pensamos que la paz es producto de la imperturbabilidad, de que no haya dificultades, de que no haya problemas, de que no haya discordias. Eso es paz. No, la paz es fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu y la paz redunda en Dios. Cuando Jesús resucitó, lo primero que le dijo a sus apóstoles, la primera palabra de Jesús resucitado fue Pax Vobis, la paz sea con ustedes. O sea, lo primero que Jesús dijo a sus apóstoles fue, les doy mi paz. Lo primero que Jesús viene a darnos después del momento terrible de la crucifixión es su paz amorosa, su paz lindísima en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras contrariedades, de nuestros problemas. ¿Quién como Dios?
nadie como Dios. Ya para ir terminando. Los frutos de sabernos hijos, primero, dejarse amar. Segundo, el gozo. Tercero, el reposo. Cuarto, la confianza. La confianza. Estamos en la sociedad de la desconfianza. Una sociedad profundamente desconfiada. Descartes, un pensador francés, sembró como método filosófico la duda. Él dijo, ya, voy a dudar de todo. Tengo certezas, tenemos certezas hasta aquí, pero voy a dudar de todo. Y somos hijos de eso. Hoy todo lo ponemos en duda. Hoy decimos, esto no es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y no al revés. Esto es verdad que se demuestre, hasta que se demuestre que es mentira. O sea, hoy vivimos, no sé, dudando, voy a elegir una carrera. ¿Y si no es esta carrera? Voy a elegir una persona con quien casarme. ¿Y si no es esta persona? Voy a irme a algún lugar. ¿Y si no es esto? O sea, lo primero que nos aparece es el ¿y si no? ¿Y si no? ¿No? ¿Y si sí? ¿Y si es esto lo que me pide? O sea, muchas veces el primer obstáculo que aparece es la duda. Y la confianza que surge del sentirnos hijos de Dios es un golpe directo a la duda. Es un puñetazo directo a la duda porque nos hace lanzarnos en el vacío, porque nos hace saltar en un paso de confianza. Nosotros en la vida vamos algo así como llevando una linterna. La linterna no alumbra toda la vida o todo el camino, alumbra lo que está inmediatamente más cercano, lo que está aquí. Pero a medida que uno va caminando se va esclareciendo el camino. En la vida nunca vamos a tener absoluta certeza de las cosas, nunca. Siempre habrá que dar un salto de fe. El cientificismo acérrimo que hoy se vive, de que todo debe ser demostrado, experimentado, o sea, es imposible en la práctica de vivir. El ser humano está constituido esencialmente para confiar, esencialmente para ser un hombre de fe. Es un ser incurablemente religioso, dice el padre Jorge Loring, pero es un ser, podríamos decir, incurablemente de fe. Imagínese que la esposa le diga al esposo te amo y él dice, a ver, te voy a poner un polígrafo de esto que le ponen a las personas para ver si dice la verdad o no dice la verdad, a ver si es verdad que me amas. No sé, me sirven una sopa en un restaurante, bueno, déjeme comprobar que no tenga veneno o que no esté podrida o qué sé yo. Me voy a montar en un bus, a ver señor, usted tiene su pase al día, usted está en orden, no le, a ver, le voy a hacer un examen cardíaco, no le vaya a dar un paro cardíaco de pronto en el desplazamiento. No sé, podría poner un millón de ejemplos un poco absurdos, pero para mostrar que, o sea, nosotros damos un voto de confianza en las personas. O sea, no estamos todo el tiempo comprobando si es verdad. Es imposible vivir así. Es más fácil vivir en la fe, en la confianza. Dios dispuso eso para que vivamos dando un acto de fe en el otro. Y en este caso, pues, en Dios. El Señor dice en Hebreos 6:13, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que no revocaré esta alianza hecha con vosotros. El Señor juró por sí mismo, no teniendo otro superior, dice el libro de los Hebreos, no teniendo otro superior por quien jurar, juró por sí mismo. Este mundo nos dice para de sufrir y nos trata de soliviantar, de consolar, como de resolver todas las inquietudes, dificultades. No, tranquilo. Pero eso es falso, porque vamos a sufrir en este mundo. Vamos a sufrir. Dios nos dice, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Pero lo que Dios nos dice es también, yo estaré con vosotros. O sea, el Señor no nos habla, no nos da un consuelillo barato con una mentira. No, tranquilo que no vas a sufrir. Para que lo sigamos más personas, tranquilos que aquí no van a sufrir. No, el Señor dice, van a sufrir. Pero no te preocupes, yo estaré contigo. Yo te protegeré. Yo me levantaré ante tus enemigos. Y nos hace una serie de promesas hermosísimas en las que Él dice, yo seré tu baluarte. Y eso es más liberador, porque corresponde más a la verdad,
Porque cuando yo he escuchado que alguien me dice no vas a sufrir y veo que sufro, digo, me engañó. Pero cuando veo que estoy sufriendo y me doy cuenta que aquel que me ama me dijo vas a sufrir, me acuerdo. Él me dijo que esto iba a pasar, Él me dijo que yo iba a sufrir, Él me dijo que iba a ser duro, Él me dijo que me iban a perseguir, pero Él también me dijo que iba a estar conmigo. Señor, tú estás conmigo y contigo puedo vencer a cualquier gigante. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y ya para finalizar, el último fruto que podríamos, o sea, seleccionamos algunos, pero podrían ser muchos más. El último fruto de este ser hijos es la maravillosa libertad interior que da en el alma el saberse hijo, el dejar el agobio. A veces nos pasa mucho que caemos en embates de soberbia. Entonces, no, yo no hago esto porque voy a caer en soberbia. Y entonces, bueno, si vamos a caer en soberbia, no prediquemos. Si después de esta charla una persona me dice, qué charla tan linda, qué charla tan maravillosa, me ayudó tú tanto, me ayudó a sanar el corazón, yo, ay no Señor, voy a dejar de predicar porque me voy a ensoberbecer, no lo voy a volver a hacer nunca. No, caramba. Al contrario, Señor, gloria a ti. Es que esto no fue por mí, fue por ti, Señor. Qué alegría que esto haya dado fruto en un alma. Y Señor, me va a dar soberbia. Qué tonto. Qué ridícula es la soberbia. Si no tengo nada que sea mío. Todo es un don. Todo es un regalo. A veces alguien que canta dice, no, yo no canto. Y entonces lo felicitan. Ay, qué lindo cantas. No, es Dios, es Dios. Sí, es Dios. Pero Dios a través tuyo. Y reconocerlo no es apropiarse de eso. Reconocer que no soy yo no es apropiarse. Digámosle gracias. Dios le pague. Qué bueno. Rece por mí. Qué bueno es Dios que nos da tantos regalos a todos. Y no caigamos en embates de soberbias, en dramas interiores que nos hacen apropiarnos de las cosas. Cuando venga a tentarnos la soberbia, tenemos que decirle, soberbia, qué tonta eres, qué ridícula. Si todo esto es un don, nada es mío. Y no dejemos de amar, aunque nos feliciten, aunque se vean muchos frutos, porque todo es un regalo de Dios. Qué bonita es la libertad interior que da el ser hijos, que nos hace dejar de apoyarnos en nosotros mismos para apoyarnos en Dios. Porque tratamos de ser buenos, porque tratamos de buscar la virtud, porque tratamos de convertirnos. Y vemos que no nos resulta muchas veces. Vemos que no nos resulta, vemos que somos incapaces. Señor, yo lo intento, pero ayúdame tú. Y el Señor en su momento dará la gracia. Pero no dejemos de luchar, no dejemos de intentarlo. Hay que vivir sin máscaras, pero sin conformismos. Sin máscaras para presentarnos delante de Dios como somos. A veces queremos ocultarle a Dios lo que somos. Señor, no sé, pequé ayer y Señor, que te amo. Dile lo que sientes, cómo lo sientes, Señor. Veo que mi corazón se apaga. Señor, me siento triste. Señor, siento que todo esto es absurdo. Señor, estoy perdiendo la fe. Señor, veo que mi familia está en un caos. Llego hasta a dudar de ti. Perdóname, Señor. Pero dudo si todo esto es verdad. Señor, tú me conoces. Sabes que soy un miserable, orgulloso, presuncioso. Sabes, Señor, que tengo tantos defectos. Pero ayúdame. Dame la gracia. Tú puedes más que yo. Ayúdame, Señor, que sin ti soy incapaz. Sin máscaras, pero sin conformismos. Delante de Dios. Y eso es liberador. Sed hijos y seréis libres. Porque la verdad, como nos lo dijo el Señor, la verdad os hará libres. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a orar, misioneros. Vamos a ver después, ahora vamos a ver una pequeña obra y después de esto vamos a hacer un momentito de oración. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Hijo, el mundo se ha olvidado de nosotros, se ha alejado de nuestro amor. Ve y diles cuánto los amamos
ve y dame a conocer como el Padre más tierno y más amoroso de todos. Queridos hombres, les he dado a mi Hijo para que en Él aprendan a vivir como mis hijos, para que viéndolo a Él, aprendan a abandonarse, a confiar en su Padre. Vengan a mis brazos amorosos para que se dejen formar por mí. Llámenme con confianza con el nombre de Padre, que mi nombre esté constantemente en sus labios, así como lo estaban los de mi Hijo. No os preocupéis de vuestra vida, qué vais a comer, qué vais a vestir. Vuestro Padre sabe muy bien lo que vosotros necesitáis. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hermanos, qué impresionante estuvo el sermón de la montaña. Sí, ¿cuánta gente había en esa montaña? No, y el rostro del Señor era increíble, resplandeciente. Un momento. El Señor está orando. Señor, enséñanos a orar. Cuando vayáis a orar, entra en vuestro aposento, cierra la puerta, ora a vuestro Padre, y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará. Cuando queréis orar, orad así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El mundo debe saber que yo amo al Padre. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, somos uno. Señor, muéstranos al Padre, y eso basta. Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre. Llámenme constantemente, aprendan de mi Hijo a amar mi voluntad. Solamente yo puedo hacerlos plenamente feliz. Abba, Padre, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tanto los amo que les he dado a mi único Hijo, para que en Él tengan la salvación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. María, Raúl, suéltame, todavía no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Hijo, vuelve a tu Cierra Padre, tus ojos que tanto en este te ama. momento y ponte delante del Señor que te abraza, del Señor que te quiere amar, del Señor que quiere estar y está todo el tiempo para ti. Como decíamos en esta lectura de Sansón y Dalila, ¿de dónde proviene tu fuerza, misionero? ¿Cómo está tu fuerza? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? Confronta tu vida como misionero. Encuéntrate contigo mismo. A veces eso nos falta muchísimo. Y eso nos hace o no nos deja darnos cuenta cuando el amor se está hiriendo, cuando el amor se está debilitando, cuando el amor se está empobreciendo. Y también por no entrar más en el interior, por no entrar más en el corazón, no nos damos cuenta de todos los regalos que Dios nos está dando.
del celo apostólico que va creciendo en nuestro corazón, de que ese deseo de arder y de amar es puesto por Dios y quiere que se lleve a cabo. Por no entrar más en el corazón, no nos damos cuenta de que esa enfermedad, ese problema, esa dificultad, Dios no la quiere. Dios no la quiere porque no nos quiere ver sufrir, pero Dios la permite para de eso sacar un bien mayor. Sed hijos y seréis libres. Vivid un amor en libertad, no un amor con agobios, no una vida de santidad triste y apesadumbrada, sino una vida de santidad desde el amor, desde el saberse amado. Como dice el ritual del bautismo, en la libertad de los hijos de Dios. Como dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8, la creación entera está expectante para ver la manifestación de los hijos de Dios. Una manifestación, un amor en libertad. Escucha esta canción mientras oras, mientras en lo secreto de tu habitación interior hablas con tu Padre. Solo tú me conoces bien, hemos caminado juntos desde que nací, he arriesgado todo por ti y qué dicha soy tan feliz. Pero hoy aparece una nueva inquietud en mi corazón que nunca pensé. Hay silencio en mi corazón, porque esta vida que es mía será de los dos. Y me quebré al poner en juego mis sueños, pero descubrí que quien me llama eres tú. Toma mis manos, Señor, hoy tu espíritu de gracias en mi corazón, y me arde aquí en el pecho el fuego de tu amor. Ya no quiero ser esclavo del temor. Si vamos juntos los dos, aunque el mundo venga en contra, yo te cuidaré, pues tú eres mi elegido y no te dejaré. Mi amor te hará libre para responder. Misionero, déjate amar, déjate amar, déjate amar, date cuenta del Dios que tienes, de este Padre amoroso que está contigo, que no te deja, que te acompaña todo el tiempo. Ven, Padrecito, Padre bueno, Padre hermoso, abraza a tus hijos, tú les conoces, tú les amas, tú les ves, tú les contemplas, tú sabes sus agobios, sus pesares, sus deseos, sus anhelos, no son ocultos a tus ojos. Ayúdanos a vivir como hijos, para vivir en libertad, Señor, tu amor, para arder, para hacer arder a otros, para no vivir una vida de meros cumplimientos, un mero moralismo, una vida de prácticas exteriores sin profundidad interior. Ayúdanos, papá, Abba, ven, Señor, ayúdanos a vivir en esta libertad interior, para que nuestra predicación, para que nuestros anhelos, para que nuestro testimonio sea el desborde de un corazón que se ha sabido amado por ti. No es sencillo de discernir. Escucha lo que te dice el Padre. El camino es muy difícil, yo te entenderé. Solo ve lo que hay en ti. Estás a un paso del misterio que he guardado para ti. Descubrirás
que la respuesta al amor es servir con libertad, y ya verás que el anhelo de tu corazón se cumplirá. Tengo miedo de estar solo cuando me toque luchar. No, mi amor, de tu lado no se apartará. Toma mis manos, Señor, hoy tu espíritu de gracias en mi corazón, y me arde aquí en el pecho el fuego de tu amor. Ya no quiero ser esclavo del temor. Si vamos juntos los dos, aunque el mundo venga en contra, yo te cuidaré, pues tú eres mi elegido y no te dejaré. Mi amor te hará libre para responder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios?